Amados hermanos, pasa a vosotros. Gracias, mi hermano Emilio, por la oración. Pueden sentarse, son tan amables. ¿A poco no con esta alabanza que acabamos de entonar les dan ganas de aplaudir? ¿Qué? ¿Por qué les da risa? ¿Por qué se ríen, hermanos? Bueno, qué bueno que se ríen porque saben. Quiero entender que saben, ¿verdad? En relación con el aplauso y el uso que le damos en la iglesia. Nuestro hermano Emilio Amaro hablaba en relación de la escuela que durante mucho tiempo, bajo ese dominio romano y esa parte en la cual en cierta forma a la humanidad se le ha obligado a creer en ciertas cosas y sobre todo también ha habido una mezcla, ha habido una situación de adoptar ciertas costumbres de varias etnias, de varias religiones inclusive, que en ese sentido se conoce como sincretismo, ¿verdad? Se hablaba de un sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, pues es la mezcla de todo lo que tengo yo como costumbre, como tradición, y lo voy unificando con otras costumbres, con otras tradiciones. ¿Para qué? Para estar contentos, para que cada quien esté contento en lo que cree, en lo que piensa, y pues todos les damos lo que piden, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho la iglesia grandotota. Y eso es lo que también tristemente en algunas iglesias, en algunos lugares, lo han hecho así, porque creen que es bueno. Y dentro de esta parte, amados hermanos, sabemos que la iglesia de Dios israelita en ese sentido tiene una forma de pensar y una forma también de ver conforme a la base bíblica que tenemos, que el aplauso pues es algo que expresa una alegría, que expresa un reconocimiento, pero que no es adecuado utilizarlo dentro de la casa de oración. Aunque vamos a darnos cuenta que en ese sentido, pues hay versículos, hay textos que nos dan una supuesta base, pero nos vamos a dar cuenta, como dice la Escritura, que cada cosa en su lugar, en su tiempo, ¿sí? Entonces vamos a analizar justamente esta parte del culto a nuestro Dios en la casa de oración. ¿Cómo se debe de hacer? Con respeto, con reverencia, con alegría, ¿sí? Pero una alegría en la cual no se salga del orden. Somos una iglesia de orden. Y en esta parte, por eso voy a invitarlos ahora que abramos las Sagradas Escrituras en el Salmo 98, del versículo 1 al 9. Realmente es todo el Salmo, amados hermanos. Lo vamos a leer todos juntos. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y que leamos todos juntos este Salmo 98. Del versículo 1 al 9. Y bueno, pues el tema, pues ya saben cuál es, ¿verdad? El aplauso en la iglesia. El aplauso en la iglesia, el uso del aplauso en la iglesia, como les gusten poner los que tienen la costumbre de apuntar los temas. Bueno, pues así es. El aplauso en la iglesia y ahí, entre comillas, también pónganle el uso del amén, que también vamos a hablar de eso en este mismo tema. ¿Sí? Ya están ahí, ya no escucho páginas, vamos a leer. Dice, cantad a Jehová canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salud, en ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Hase acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y salmead. Salmead a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame la mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Esta parte en la cual está diciendo que qué debe de hacer el pueblo en ese sentido. Dice el versículo 4, cantad alegres a Jehová, o cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hay una alabanza que tenemos con ese Salmo 98, ¿no? Dice, levantad la voz, aplaudid y salmead. Y en ese sentido, bueno, pues nos damos cuenta que el mismo salmista da una referencia en relación a esto que sentía en un momento determinado, pero realmente
la pregunta ¿es bueno aplaudir en el culto? Esa es la pregunta, amados hermanos. Porque para muchos el aplauso, ¿qué puede representar? Pues una forma de agradecimiento, de reconocimiento, de liberación inclusive, ¿no? De liberación personal, pero a veces ese tipo de gritos, ese tipo de expresiones, ese tipo inclusive de danzar, lo vemos como algo en el cual pues son habituales, sí, pero para aquellos que lo han tomado, como les decía yo, como un sincretismo y han malinterpretado algunos versículos, el decir constantemente gloria a Dios, amén, aleluya, y todo eso, amados hermanos, les decía yo, no es algo adecuado dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque aunque el salmista lo diga, nos vamos a dar cuenta que eso en qué momento lo hacía. Muchos dicen, es que ustedes no danzan en su iglesia. No, bailamos los ojos, ¿verdad? De repente, porque estamos yendo para un lado y para el otro. Pero danzar como tal, no. No, es que la danza es la alegría y es el reconocer a Dios. Sí, pero ¿en dónde lo hacía David? No lo hacía en el templo, porque inclusive en tiempos de David, ¿existía el templo? No. Y era cuando tenían el tabernáculo y recorrían y estaban llevando, iban de un lado para el otro, pero no lo hacían dentro del templo, no lo hacían en una casa de oración. Entonces la misma situación de bailar no es adecuado hacerlo dentro de la casa de oración. Aquí es un lugar de reverencia, de respeto, y por consiguiente nosotros debemos de guardar ese orden. Y la otra en relación con el aplauso. El aplauso, hablamos también de esa misma situación en donde se aplaudía. ¿Cómo se debería de aplaudir o cómo se debe de aplaudir? Es lo que nosotros vamos a darnos cuenta que no es correcto. Aquí en el capítulo 14 de primera carta a los Corintios vamos a darnos cuenta de algo que dice Pablo y que es muy cierto que debemos nosotros de entender. Tenemos esa responsabilidad, el poder comprender adecuadamente la escritura, el poder darnos cuenta qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer en un momento determinado dentro de la casa de oración. Dice que nosotros debemos de ser de una misma mente y de un mismo parecer y estar de acuerdo. Y esto lo digo sin afán de ofender a nadie de nosotros. Algunos venimos de la iglesia grandotota, algunos venimos del Pentecostés, ¿verdad? De Testigos de Jehová, mormones, venimos de diferentes denominaciones y hemos estado aquí porque hemos encontrado la verdad, la verdadera interpretación de cada versículo. Entonces, en ese sentido, dice el versículo 15 y 16 de la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijeres con el Espíritu, ¿en qué ocupa lugar de un mero particular? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, fíjense cómo está diciendo aquí el apóstol Pablo en esta parte. ¿Por qué voy a orar? ¿Qué es la oración? A principio de cuentas está diciendo eso, que pues oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. No nada más es hablarle a Dios por hablarle. Hay que saber por qué estamos hablándole a nuestro Dios. Es la única forma que tenemos para comunicarnos con Él y lo tenemos que hacer con entendimiento. Ser precisos en nuestra oración. Mismo Jesús lo decía, dice, piden, pero no piden bien, ¿verdad? Pedimos mal. Dice, porque pedimos ¿para qué? Para nuestros deleites, para nuestra carne. Dice, hay que pedir adecuadamente, pedid y se os dará, pero pedir lo adecuado, lo que realmente a nosotros nos sirve. No le pidas a Dios un carro, hemos dicho, no le pidas a Dios una casa, no le pidas dinero, no le pidas sacarte la lotería, eso es algo absurdo. ¿Qué debemos de pedirle a Dios? Lo mismo que le pidió Salomón, ¿qué le pidió? Sabiduría, entendimiento y todo lo demás vino por añadidura. Entonces, en ese sentido dice también así, cantaré ¿con qué? Con el Espíritu. Y fíjense que esto no nada más aplica en la iglesia, aplica también en el mundo. La verdad es que yo en alguna ocasión le comentaba yo a mis hijos, le digo, ¿sabes lo que estás cantando? Digo, a lo mejor no sabes si le estás invocando a Satanás o algo por el estilo. Dice, no, pues sí sabemos, o sea, saben inglés, ¿no? Saben otro idioma, saben lo que están hablando, saben lo que están diciendo. Pero dentro de esta parte dice, pues el entender o el cantar con el Espíritu es saber lo que estoy cantando. Ahorita hemos oído cómo es la música secular y definitivamente, amados hermanos, deja mucho que desear. Eso hablando en el mundo, pero hablando dentro de la iglesia, también es importante saber cómo estamos cantándole a Dios o a qué Dios le estamos cantando.
Y por eso también la instrucción de decir, cuando tú tengas una alabanza para Dios, fíjate que sea conforme a la doctrina, fíjate que sea conforme a la base, porque si tú dices que Dios va a volver, Dios no va a volver. ¿Quién va a volver? Su Hijo. Entonces, de allí debes de darte cuenta la cuestión de la Trinidad y todo ello. Entonces, por eso dice, cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Y entonces dice, porque si bendijeres con el Espíritu, el que ocupa el lugar de un mero particular, dice entonces, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Y fíjense lo que está Pablo diciendo. ¿El amén es algo ligero? ¿Algo a la ligera? No. Sin embargo, en muchos lugares, e inclusive a veces también en la iglesia, ocupamos el amén como algo, alguna forma indiscriminada de expresarnos, y eso no es lo adecuado, amados hermanos. Debemos de saber nosotros en qué momento pronunciar el amén. El amén es una reafirmación de lo que estamos hablando en relación con la palabra de Dios, pero también el amén es un compromiso. Incluso dice Deuteronomio capítulo 27, hablando del amén, dice, y todo el pueblo dirá amén, para confirmar un compromiso. Y dice, y maldito el que no confirmare con estas palabras del amén lo que se está diciendo. Entonces, vemos cómo el amén también es algo importante en ese sentido, y por eso dice aquí, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces es importante que nosotros veamos qué es el aplauso dentro de la iglesia de nuestro Dios. ¿Cuál sería lo adecuado para una correcta alabanza a nuestro Dios, un correcto reconocimiento a nuestro Dios? Bueno, dice primer libro de los Reyes, vamos a ver lo que pasa aquí con el profeta Elías. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 25 al 29. Yo sé que la mayoría de ustedes ya conoce esto que pasó con el profeta Elías, ¿verdad? Ya hemos escuchado algunos temas por parte de mis hermanos CMI, mi hermano Esdras, mi hermano Emilio, pero en este caso en particular había una situación, ¿verdad? Que en este lugar había mucho reconocimiento para un profeta, para profetas falsos, y adoraban a ese dios Baal. Y entonces una confrontación entre Elías y esos profetas. Les dijo, bueno, ustedes, ¿qué van a traer? Pues van a traer todo lo necesario para poder sacrificarle a su Dios, y le van a pedir a ese Dios para que les conceda que ese sacrificio prenda fuego, ¿verdad? Se empiece a inmolar. Y entonces dice el versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y haced primero, pues que vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, ¿qué Dios es? Quizás está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino, acaso duerme y despertará. Y ellos clamaban a grandes voces, y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Fíjense entonces aquí, ¿qué le estaba diciendo Elías a estos profetas? Les decía, bueno, pues si realmente su Dios es Dios, los va a escuchar. Pero dice que en un principio ellos hablaban, Baal, escúchanos, todo eso. Y entonces empieza Elías a decirle, pues ahora grítenle. Y dice que empezaron ellos a gritar y empezaron a saltar alrededor de ese altar de los sacrificios que habían hecho ellos. Y pues no había respuesta. Inclusive dice que se empezó a burlar de ellos. Dice, pues grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, o a lo mejor se fue a hacer algún encargo, anda ocupado, ¿no? Entonces ustedes síganle insistiendo. ¿Qué trata de dar a mostrar aquí Elías? Que realmente el gritar, el hacer una situación de mucho desorden, eso no es llamar a un Dios o llamarle a Dios. No es lo correcto para adorarle, no es lo correcto para comunicarnos con Él. Sin embargo, Él da la contraparte. Y dice aquí mismo, primer libro de los Reyes también, que seguimos leyendo, pero ahora vamos a darnos cuenta
de los casi últimos versículos de este mismo capítulo, el versículo 36 al 39. Dice así: y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ya están ahí, ¿verdad? Sí, porque una vez me dijo mi hermano Quintanilla, dice, hermano, dice, usted predica, sí, pero predica bien rápido, dice, a veces se va rapidísimo, digo, es que a veces me como mucho tiempo. Entonces yo digo, ya la apuntaron, ya están ahí, 36. Dice, y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fíjense la diferencia. El contexto del sacrificio que hace Elías es que él prepara ese altar de los sacrificios, pero aparte de todo eso, dice que le empezaron a echar muchísima agua, cantidades que ahorita nosotros en Querétaro no podemos gastar, la tenemos que cuidar, pero que dentro de todo dice escurría de tanta humedad. Y entonces él no grita, él no danza, él no brinca, él solamente empieza a hacer su oración y dice nada más de forma muy pausada, de forma muy sincera y sobre todo con fe, dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y pide una respuesta. Dice, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. ¿Qué hace Dios? Pues le concede la petición de su corazón, da esa demostración, pero fíjense cómo él en esa petición, cómo lo hace en una manera correcta, adecuada. Nuestro Señor Jesucristo inclusive cuando dice que nosotros debemos de orar, dice cuando tú tengas que hacer una oración, ora aparte, no seas prolijo, no seas muy extenso, sé concreto, sé directo. Inclusive a veces a nosotros cuando nos dicen, hermano, ¿puede hacer la oración por la escuela? Pues empezamos y pedimos primero por los hermanos que vienen en camino y por el trabajo y todo eso, y a veces se nos llega a pasar que era por la escuela, ¿no? Entonces por eso también hay que ser muy concreto en la oración cuando se nos pide hacerla dentro de la misma iglesia. Hay que ser concretos en ese sentido para no perder el sentido de lo que se está pidiendo en ese momento. Si es oración para la escuela, oración para la escuela. Si es oración para los enfermos, oración para los enfermos. Si es oración para retirarnos o para la comida, concretos. Hay que ser concretos en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace prolija la oración. ¿Qué quiere ser prolija? Muy extensa. Y a veces ya ni se entiende. Ya no se está haciendo con ese espíritu en el cual nosotros podamos compartir esa oración en unidad y en comunidad precisamente para pedirle a nuestro Dios. Entonces, ¿qué hace Elías? Concreto, y Dios se lo concede. Fíjense entonces, aquí no hubo necesidad de gritar, no hubo necesidad de decir 1000 veces amén, gloria, aleluya, ni de brincar, ni de danzar, ni nada por el estilo. Fue una situación en la cual nos muestra Elías cuál es la perfecta alabanza o la perfecta forma de comunicarnos con nuestro Dios, de reconocer con Dios en este aspecto. Entonces, sabemos, no podemos, ahora sí como decimos, no podemos negar ni cerrar los ojos de que hay textos, de que si nos encontramos a alguien que dice, no, pero espérame, tal versículo dice que yo puedo aplaudir, tal versículo es más, tal salmo dice que yo puedo aplaudir y todo ello. Pero les decía, es importante que nosotros sepamos cuál es el contexto y cuál es la intención de lo que está diciendo el salmista en un momento determinado, o el profeta también, ¿sí? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué lo está hablando en ese momento? ¿Y qué es lo que realmente está ocurriendo? Por eso les decía yo en un principio, como que nos dieron ganas, ¿verdad? Digo, yo lo decía en una forma de ver si alguno de ustedes decía, no, pues sí, hermano, pero no. ¿Por qué? Porque hay alabanzas que nos dicen, ¿con qué debemos de alodar a nuestro Dios? Dice, con adufe, con flauta, con pandero, ¿verdad? Cantaré al Señor. Y dentro de esa parte es la forma en que nosotros nos expresamos. Y ya la otra, bueno, pues es con nuestra voz. Aquí hay versículos que aparentemente autorizan
el aplauso para ser usado durante el culto. Pero vamos a ver el contexto. Salmo 47.1, por ejemplo. Salmo 47.1, ya si mi hermanito de la producción, de ahí arriba de la cabina, ya nos puso esta parte. Muy bien, son 4. Vamos a dar 4 ejemplos. Dice en ese sentido, Salmo 47.1. ¿Qué dice el Salmo? Dice, pueblos todos, batid las manos. Y además de esta parte, dice el versículo 3. Vuelvo a reiterar, cuando David escribió este salmo, ¿existía el templo? No, no existía el templo. De hecho, David no construyó el templo. A él le fue negado esa parte. Dice, tus manos están manchadas de sangre, llenas de sangre. No vas a ser tú, sino será tu hijo el que edifique ese templo. Entonces, dice aquí, en ese sentido, el versículo 3. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las gentes debajo de sus pies. Fíjense lo que está diciendo el Salmo. Y en esta parte, no sé si ya se los puso mi hermano, la cita, Salmo 47, dice el versículo 2, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las gentes debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. ¿En qué tiempo creen que esté hablando David? Y obviamente sabemos que David también era profeta de nuestro Dios. ¿En qué tiempo lo está marcando? ¿Tiempo en el presente en el que estaba él o en el tiempo futuro? Dice mi hermano Miguel, en el futuro. ¿Están de acuerdo con él? ¿Sí, mi hermana Betsy? ¿Qué más? Dice que sí. Acuérdense que no traigo lentes, no veo. Levanten la mano, hagan algo para que yo los pueda ver. ¿Están de acuerdo o no? Sí, hermanos. Realmente es eso. Digan sí seguros. Dice que tu hablar sea sí, sí, no, no. Y acuérdense lo que les he dicho, la duda mata. No dudemos. Muy bien, perfecto, mi hermano Marcos. Entonces, claro que sí. ¿En qué tiempo estará hablando? Precisamente, David dice que está hablando en un tiempo futuro en el cual aquí está mencionando, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la gente. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros. ¿Cuándo se van a sujetar esos pueblos, amados hermanos? ¿De qué hablaba también incluso la profecía que estábamos viendo ahí con el hermano Emilio en este aspecto? Los pueblos ahorita no se están sujetando, ¿va? Los pueblos no estamos batiendo las manos, no están batiendo las manos en ese sentido, porque dice pueblos todos, no dice nada más el pueblo de Israel, dice pueblos todos, batid las manos. ¿Cuándo será eso? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Allí es cuando ocurra esta parte en la cual esos pueblos que se van a juntar, que esas naciones que se van a agregar al bendito pueblo de Israel, entonces cantarán de alegría, batiremos las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Es en ese tiempo futuro. Entonces, aquí no está hablando en un tiempo presente, y por ello nosotros no podemos tomar como referencia este versículo para decir en la iglesia debemos de aplaudir o podemos aplaudir. No es lo adecuado. Salmo 98, 4. Salmo 98, 4. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y salmead. Fue nuestra lectura principal, ¿sí? Entonces, aquí el Salmo 98 también está haciendo una explicación en la cual nos está diciendo, cantad, levantad la voz y aplaudid y salmead. Es muy similar a lo anterior que vimos. También fue anterior de qué, de que se construyera qué, el templo. No había templo tampoco en ese momento. Y dice el versículo 3, Jehová se ha acordado. Estamos ahí, 98.3. Dice así. Ay, Dios. Ahí está. Hace acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto salud de nuestro
Dios. Entonces nuevamente vuelvo a preguntar, ¿en qué tiempo creen que esté hablando el salmista en este versículo 3? Ahorita no se puede. Ahorita, ¿dónde anda todo el pueblo de Israel? Dice que anda esparcido, anda en esa diáspora, no está unificado. Aquí también vemos que esto se cumplirá en la segunda venida también de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla a futuro, es lo que el salmista está diciendo, donde todo esto plenamente se va a poder llevar, porque todos los judíos ahorita o los israelitas están esparcidos en todas las naciones. Y ahora, el siguiente punto, versículo 8 y versículo 9 de aquí mismo del Salmo 98. Dice que los ríos batan las manos y los montes hagan regocijo. Un 10, al que me diga qué figura de retórica es esta, donde las cosas naturales las asemeja con personas. Fuerte, fuerte, hermana Betsy. Ajá. Pero, pero eso se habla en relación con que ellos tienen vida. Pero aquí estamos hablando de una acción. Aquí estamos hablando de una acción. Y yo por eso yo les dije en sentido figurado. Es un símil o es una metáfora. ¿Sí? En ese sentido, esta es la figura de la retórica en la cual se está hablando en sentido figurado, representando a los hombres. Estos ríos batan las manos y los montes hagan regocijo, porque vino Jehová. En este caso se está refiriendo también a nuestro Señor Jesucristo como instrumento de Dios, ¿verdad? Para juzgar a toda la tierra con justicia. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿O ya ocurrió? ¿Cuándo va a ocurrir, mi hermano Benjamín? También hasta el milenio. Entonces, en este sentido, tampoco podemos aplicar esta cita bíblica, amados hermanos, para sustentar el aplauso en este tiempo. En este tiempo no podemos tomarlo también como referencia, porque va a ser para futuro. Ahorita a nosotros nos pasa como pasaba, yo creo que en el tiempo que estuvieron en Babilonia los israelitas. Dice que las arpas, ¿en dónde estaban? Pues colgadas, ¿verdad? No había nada de qué alegrarse. Ahorita realmente, ¿de qué alegrarnos? Pues alegrarnos de que estamos ingeridos en esa buena oliva, pero y tener cuidado de no salir de ella. Pero realmente, ¿ya todas las naciones conocen la palabra de nuestro Dios? No. Entonces no podemos alegrarnos. No podemos decir, pues yo ya estoy del otro lado. No, porque inclusive decía nuestro Jesucristo, siervo fiel o siervo inútil. Entonces todavía falta que nosotros hagamos lo propio para que podamos llegar a este momento. Entonces, vuelvo a repetir, tampoco se puede aplicar en este tiempo esta cita bíblica. Y la última que tenemos es Isaías 55, 12. Dice que ¿qué van a hacer los árboles? Aquí es una prosopopeya. Aquí es otra figura de la retórica, se llama prosopopeya. Dice, los árboles darán palmadas de aplauso, ¿verdad? Habrá paz y en lugar de zarza crecerá haya. Y en lugar de ortiga, arrayán. Cosa que tampoco sucede, pues aún hay zarza y hay ortiga. ¿La zarza qué es? Acuérdense de la zarza cómo es. Espinosa, es complicado inclusive pasar por la zarza, ¿sí? Y la ortiga es lo que conocemos como la mala hierba, que si tú vas al campo y empiezas a querer chaponar un terreno, ahí hay hojas que tienen como muchos pelitos, que si tú tocas esas hojas, se me olvida que traigo el micrófono, que si tú tocas esas hojas, ¿qué pasa? Empieza a irritarse de la piel. Entonces, es mala hierba. Son hojas que no son de alguna manera buenas para nosotros. Entonces dice aquí, los árboles darán palmadas de aplauso, habrá paz y en lugar de zarza crecerá haya y en lugar de ortiga arrayán. Entonces, todavía esto no ha ocurrido, amados hermanos. Esto también cuando ocurrirá, en un tiempo futuro. Entonces, estos cuatro pasajes que les acabo yo de mencionar en relación con el aplauso, ahí están, sí, pero no son una parte en la cual nosotros vemos como una base para decir, entonces sí podemos aplaudir, ¿sí, hermano Marcos? A mí me gusta mucho aplaudir, hermano, sí, pero yo respeto las decisiones conciliares o a donde yo voy, debo de respetar lo que está ahí fijo.
Muy bien. Pero, por ejemplo, mire, esto es parte de la adoración, la alabanza. Yo aplaudo, pero dentro de mi interior está dedicada a Dios, al Altísimo. E incluso yo recuerdo el Salmo 56 que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, esto es una retórica, pero que se traslada a nosotros, parte de la alegría, parte del júbilo, parte de la adoración. Claro que no voy a aplaudir como loco, o no voy a aplaudir como que acaba de cantar muy bonito fulano y todo. No, el aplauso con orden, con amor hacia el que me está dando la vida. Amén, hermano. Muy bien. Fíjense que en esa parte tiene parte de razón nuestro hermano, y es respetable, y qué bueno que se sujeta en ese sentido. ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros somos como seres humanos, somos seres emocionales. Nuestra emoción muchas veces nos induce ¿a qué? A demostrarlo, ¿no? A veces dicen, pero pues dígale a su cara, ¿está contento? Pues dígaselo a su cara. Aquí no es en ese sentido. Aquí es en el sentido de que estamos en un lugar en el cual se debe una reverencia, sí, se debe un orden y un respeto, y que dentro de lo que nosotros sentimos como alegría, como algazara inclusive, es el ver que todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Y que, por ejemplo, si yo fuera a un concierto de algunos hermanos, ¿verdad? En la calle, o alguna figura pública, algún reconocimiento, por ejemplo, ahora que han recibido mis hijos reconocimientos, ¿ustedes creen que yo no les aplaudo a ellos? Claro que sí, porque es como yo demuestro mi reconocimiento para con ellos y la alegría que siento de lo que ellos se han esforzado, ¿no? Pero todo tiene que ver el lugar. Y en este sentido, por eso les decía yo, hay que darnos cuenta, sí, tenemos versículos base en los cuales hablan del aplauso, pero también hay que darnos cuenta que esos versículos, en qué momento o en qué tiempo se están desarrollando para aplaudir, o se deben de desarrollar para aplaudir. Yo les decía, ¿en dónde bailó David? En las plazas, donde estaba el arca, pero no era dentro del templo. Aquí no es templo, de una vez se los aclaro. Aquí no es templo, no podemos decir esto es un templo, no, aquí no es un templo, aquí es una casa de oración. Sí, aquí es una casa de oración. El templo era donde se adoraba a Dios allá en Israel, ahí estaba el templo. Hubo 2 templos, se espera el tercer templo, pero aquí es casa de oración. Eso es lo que hay que aclararles también, para que no confundamos. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado, como una pequeña acotación, pequeño paréntesis, a veces dicen, no, es que acá no deben de estar ni las hermanas, o acá no puede venir nadie que no esté bautizado, porque queremos asemejar a veces la casa de oración como el lugar santo, el lugar santísimo. No, amados hermanos, aquí no es así, es una casa de oración donde le rendimos un culto a nuestro Dios, donde aprendemos de su bendita palabra, pero es casa de oración. ¿Sí? El templo, si Dios permite y nos concede esa bendición, pues ya se verá en algún momento determinado. Pero es lo que les mencionaba. Entonces, los versículos nos dan esa base. El aplauso, ¿en dónde? ¿En qué lugar? Igualmente la danza o el baile. También debemos de darnos cuenta en qué lugar. Mi hermano Marcos dice, bueno, yo me sujeto, hermano, qué bueno, bendito Dios, y que aunque en su corazón diga, yo le estoy aplaudiendo a Dios, hermano, no sé si ustedes me han visto cuando yo estoy cantando, y me ven que me muevo así para un lado y para otro, porque me provoca eso la alabanza, pero no estoy danzando, sino simple y sencillamente soy hiperactivo. A mi edad sigo siendo hiperactivo, no puedo estar quieto. Ven, inclusive cuando estoy hablando muevo mucho las manos, pero es esa hiperactividad de alguna manera que nosotros tenemos. Pero les decía, no queremos generar desorden, entonces a veces me contengo para decir, ay, pero me tengo que quedar quieto, ya me acuerdo. Pero es algo que nosotros sentimos de regocijo, o sea, por eso entiendo a mi hermano Marcos al decir, pues a mí me gustaría aplaudir, pero aplaudo con el corazón. Sí, pues yo también hasta bailo, ¿verdad? Con el corazón, pero me contengo. ¿Para qué? Para no generar un desorden. ¿Por qué? Porque en ese sentido dice que Dios es un Dios de orden. Y hay que saber en qué lugar, en qué momento podemos hacer ciertas cosas. Y pues nos tenemos que sujetar. Y la otra, ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. El uso del aplauso en la Biblia. Hay sus diferencias, hay sus diferentes situaciones o circunstancias en las cuales el aplauso se utilizó o se utiliza. Dice, se usó como celebración. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 12. Hermanos, avísenme del tiempo, por favor. Es que a veces no.
pero creo que vamos bien. Ok, segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 12. Aquí, ¿por qué están celebrando? Si alguien lo tiene, puede leerlo, mis hermanos, si gusta, no hay problema, nada más que se haga rápido para que... Segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 12. ¿Ya lo tiene alguien? Mi hermana Betsy, por favor. Versículo 12. Entonces Joyadá sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando, ¡vive el rey! Amén. Ahí está, amén. Fue una forma de ¿qué? De celebración, ¿no? Estaban contentos de ¿qué? De que estaban coronando a este rey, y ahí entonces todos batieron las manos, todos aplaudieron, dijeron pavo, viva, no sé qué hayan dicho, pero al momento de la acción aplaudieron. Fue como el uso en una celebración. La otra, una forma de burla. Lamentaciones capítulo 2, versículo 15. Lamentaciones capítulo 2, versículo 15. Hermano Miguel. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Así es. Fíjense cómo dice: todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, como diciendo: bravo, qué bueno que recibiste tu castigo, ¿verdad? Se estaban burlando. Y dice así: silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: no, que este es lo que estaban presumiendo, no es esta la hija de la ciudad que decía perfecta hermosura. Entonces se estaban burlando en una forma también en la cual se estaba aplaudiendo, pero en forma de burla, ¿sí o no? Ok, y la tercera, una expresión de ira. También cuando estamos enojados llegamos a aplaudir. Entonces, está bien, al ratito, luego nos entendemos. Pero dice Números 24, en este sentido, el versículo 10. Vamos a ver también que si alguien lo tiene, mis hermanos, para que también lo puedan leer, por favor, mi hermanita. Un segundito para que le pasen el micrófono. ¿Cuál es su nombre, hermana? Mi hermana Licia, sí. Sí, así la palabra de Dios. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a sus enemigos te he llamado, y he aquí las he bendecido ya 3 veces. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces aquí, dentro de esta parte, dice que estaba enojado. Y dicen, pero pues dice, se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas o batiendo las manos, le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los ha resueltamente bendecido ya 3 veces. Entonces, el aplauso se utiliza en diferentes formas. Por eso les decía, somos emocionales, somos seres humanos que tenemos sentimientos, y en el momento de burla, dice que aquí también se utiliza el aplauso. En el momento del enojo, de la ira, se ha utilizado el aplauso, y en el momento también de celebrar, también se ha utilizado el aplauso. Pero hay que saber en qué lugar se está haciendo y ver el contexto de por qué se utilizó de esta manera el aplauso. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a darnos cuenta que en el Nuevo Testamento, amados hermanos, no existe ningún versículo que mencione el aplaudir o el batir las palmas. Si eso hubiera sido así, pues nuestro Dios nos hubiera dado también una referencia en el cual el culto hacia Él diera referencia para que nosotros aplaudiésemos en el culto a nuestro Dios. ¿Están de acuerdo? Porque en ese sentido, ¿cuántas expresiones vemos? ¿Cuántas ocasiones inclusive llegamos a ver en la Escritura en las cuales se habla que estaban en el templo, que se hacían actividades en el templo, pero en ninguna vemos o vamos a encontrar que en alguna de esas actividades se aplaudía dentro del templo? Entonces, por eso es importante que nosotros también seamos considerados en ese sentido, y que entendamos lo que dice, por ejemplo, Habacuc 2:20. Jehová, ¿dónde está? En su santo templo, dice la Escritura, y dice: calle delante de él toda la tierra. ¿Qué debe de haber? Un respeto, una reverencia en el lugar. Pero aquí también quiero hacer una aclaración. No porque aquí sea el templo, no sea el templo, perdón, sea una casa de oración, la reverencia se debe de perder. Debemos de ser mesurados,
debemos de ser entendidos en esa parte. Ejemplo con los niños son niños, no lo podemos evitar, pero dice, instruye al niño en su carrera. Dentro de esa instrucción también está el poder enseñar a un bebé, a un pequeño, que el lugar debe de conservarse también un poquito de, ¿cómo decimos? De mesura también en ellos, ¿no? Entonces, sí es necesario que también podamos nosotros ir enseñando a nuestros pequeños a conservar también ese silencio en un momento determinado. Y Hebreos capítulo 12, versículo 28, también nos exhorta la Escritura a hablar, o en este caso a servir a nuestro Dios con temor, y dice con temor y reverencia, ¿sí? Y Efesios capítulo 5, versículo 19, dice cómo nosotros nos debemos de expresar, cómo nosotros debemos de alabar a nuestro Dios. Efesios 5, 19 dice así. Ya escribieron Hebreos 12, 28, ¿verdad? Ya lo explicamos, ya dijimos cómo debe de ser, con temor y con reverencia. Y el Efesios 5, 19 dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí no dice en ningún momento cantando a Dios con vuestras manos o aplaudiendo, ¿verdad? No lo dice así. Dice cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces todo esto, amados, es importante que nosotros lo consideremos. Y les decía yo, así como iniciábamos, el sincretismo no es bueno. El querer adoptar inclusive costumbres de otros lugares. Les decía yo, algunos venimos de la iglesia pentecostés, o algunos venimos de la iglesia grandota, o de otro tipo de denominación religiosa. Y podemos pensar en un momento determinado, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo entonces mirar a mi hermana con deseo? ¿Qué tiene de malo agarrar algo que no es mío? Si abrimos esa pequeña puerta, entonces empezamos a hacer cosas que no son adecuadas. Y a lo mejor podemos decir, pero hermano, no puede comparar el aplauso con otro pecado de igual manera. No, hermanos, yo hablo en el sentido de que el decir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que mi hijo lleve una ofrenda para la escuela que le pidieron ahorita para el altar de muertos? ¿Qué tiene de malo que vaya a pedir dulces? ¿Qué tiene de malo? Pues no tiene nada de malo. ¿Para quién? Para el que no ha entendido la palabra de nuestro Dios. Pero para el que ya la entendió, amados hermanos, claro que tiene mucho de malo. Porque el día de mañana, esa rendija que nosotros le abrimos a nuestros hijos puede llegar a ser tan contraproducente que inclusive no estén ya en la iglesia, cuando ya sean adultos, y hagan lo incorrecto delante de nuestro Dios. Entonces, por eso sí es importante. Y así les decía yo, en relación con el aplauso, pues así mismo con el uso del amén. Esto tiene una connotación muy similar, amados hermanos, ya que en algunos casos específicos nosotros debemos de saber en qué momento decir el amén. Hermanos, ¿ya tienen la cita? Amén. Hermanos, vamos a abrir tal himnario, tal alabanza. Amén, hermano. ¿Ya están listos? Amén. Amén. Todo el tiempo amén. Y no es algo correcto tampoco. Les decía yo, el amén también tiene una connotación importante y valiosa. Y es delicada inclusive cuando nosotros lo utilizamos indiscriminadamente. ¿Dónde se usa el amén? En la oración. Ya lo decía en Mateo capítulo 6, versículo 13. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, así sea. ¿Qué es el amén? Una confirmación de la palabra de nuestro Dios, un compromiso que estamos haciendo delante de nuestro Dios. Y entonces por eso el amén no lo podemos utilizar para cualquier cosa, para cualquier situación. Asumir un compromiso. ¿Dónde se usa el amén? Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén, conforme a lo que dice Números 5:22. Salmo o alabanza a Dios, ahí es donde también se usa el amén. Primer libro de las Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Cuando escuchamos o hablamos de la palabra de Dios,
Ahí también el uso del amén es lo adecuado. Jeremías 28:6. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Fíjense cómo estaba aquí hablando el contexto de esos 70 años que iban a pasar en Babilonia y el compromiso de Dios de que iban a retornar. Y entonces Jeremías dice, así sea, que se cumpla tu palabra, conforme se está profetizando. Entonces, ahí es donde se usa el amén. Pero ahora, ¿cómo se usa el amén? ¿Cómo lo debemos de usar nosotros? Dice con entendimiento. ¿Se acuerdan lo que leímos en la primera cita de primera carta a los Corintios 14:16? Bueno, dice, la oración, si es personal, puede ser en silencio o con voz normal. Si están dos o más hermanos, se debe terminar con un amén que sea escuchado por todos sin gritar. Asumir un compromiso, así es como se usa el amén. Puede ser un compromiso personal y decir en la mente el amén. En el bautizo, en Pascua, si dicen un tono claro y firme a manera de lo que hacemos, sea confirmado con el amén. Es un compromiso. Salmo o alabanza a Dios. Si estoy cantando individualmente, debo concluir con un amén. En las alabanzas que presentamos como iglesia, juntos decimos amén sin necesidad de que nos lo pida el superintendente. Porque también a veces vemos, ¿y cómo se dice, hermanos? Pues ya la iglesia ya lo debemos de saber, ¿no? Que cuando concluimos una alabanza, amén, así sea. Cuando escuchamos o hablamos de la palabra de Dios, dice, si estoy estudiando solo la palabra de Dios, usando la Biblia, es conveniente decir amén. Si estamos leyendo la Biblia en una sociedad o en la iglesia, es conveniente decir amén al final de la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos confirmando lo que estamos aprendiendo, estudiando, ¿no? Ahora, como identidad, como iglesia, ¿cómo lo utilizamos? Nuestra identidad, dice en la oración. Y fíjense que esto es bien importante. Llegar tarde e integrarse a una oración, no escuchar completa la oración, escuchar una oración diferente a nuestra enseñanza. O sea, si yo voy, por ejemplo, a la iglesia grandotota, estoy en un velorio, por ejemplo, ¿verdad? Están ahí haciendo la novena, y yo digo, no, amén. O sea, eso dice, no lo debemos de hacer. Nosotros no debemos de confirmar esa parte, porque es algo que nosotros no está conforme a la parte bíblica ni en nuestra doctrina. Dice, en estos casos es conveniente mantenernos en silencio. Es muestra de respeto. Pero si no hay un entendimiento, no debemos expresar el amén. Por ejemplo, si alguien llega tarde, no sabe de qué se está pidiendo. Pero sin embargo hay hermanos que decimos, amén. ¿De qué dijiste amén? A lo mejor estaban diciendo, y sí, que lo castigue al hermano. Y ya, sí, así sea. No, ¿verdad? Así que debe haber un entendimiento. Bienvenida o saludo. Ahí es la que también quería decirles. La bienvenida o saludo es una cortesía o invitación de la iglesia, familia o persona. No requiere se diga amén en una forma respetuosa y de inclusión. ¿Por qué? Porque se está dando una bienvenida. Cuando decimos pasavoz, amén. No decimos así, ¿verdad? Somos pasavoz. Y cuando damos una bienvenida, también damos la bienvenida y no tenemos que terminar diciendo amén. Porque nada más le estamos dando la bienvenida a ese hermano o a esa hermana. Entonces, ahí es donde nosotros también debemos darnos cuenta que el uso del amén no es adecuado. No lo debemos de hacer. Inclusive, hay un acuerdo conciliar, no lo recuerdo ahorita, amados hermanos, déjenme rapidito, si no, te lo voy a buscar. Sí lo tengo. Rápido, se los voy a leer el acuerdo conciliar que tenemos en relación con esta parte. Y dice el acuerdo de 2014, acuerdo número 7, dice, se acordó que ¿cómo debemos de dar la bienvenida a las visitas? Respuesta, pasa vos, bienvenido, que el Señor le bendiga. O sea, no agrega amén, nada más es el saludo y la bienvenida. Es un acuerdo conciliar, del 2014, número 7, para que lo apunten allí y también ustedes tengan esa referencia, porque les digo, todo tenemos que dar siempre como una base. ¿Por qué no dicen ustedes amén aquí? Hermano, porque pues como iglesia tenemos un acuerdo y en esto nos basamos. Entonces, para que lo consideremos. Salmo o alabanza a Dios, nuestra identidad. El gozo se manifiesta cantando, primeramente con entendimiento, alegría y con corazón sincero. No es conveniente el grito de aleluya, amén, ahí sí, al finalizar la alabanza sí, al finalizar el salmo, pero que estemos, aleluya hermanos, y seguimos cantando y gloria a Dios. No, eso no es de la doctrina, no es de nuestro Dios, ¿sí?
son sincretismos que se han traído en un momento determinado y que nosotros no debemos de imitar, aunque pensemos que está bien para mi pensamiento, pero no es adecuado en la iglesia como tal utilizarlo de esa forma. Entonces no es conveniente el grito de aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pues les decía, terminamos la alabanza y ahí sí confirmamos con un amén. Dice, cuando escuchamos o hablamos de una vivencia, hay muchas iglesias que dan su testimonio. Dice, no, yo antes era un alcohólico y esto y lo otro, pero ya cambié. Amén. No, tampoco cuando se da un testimonial, cuando se da una vivencia, no es lo adecuado. Dice, estamos escuchando esa vivencia, dice, si estoy de acuerdo con lo que un hermano de la Grey o un obrero están comentando de su vida o haciendo referencia a una bonita historia, no es conveniente decir amén. Son situaciones o vivencias las cuales puedo estar de acuerdo y con asentir es suficiente. Gracias a Dios que usted ya está aquí, hermano. Gracias a Dios que pues ya conoció y todo esto. Pero el estar constantemente diciendo eso, pues eso ya aprendemos palabras. A Dios le decimos amén. Y entonces, hermanos, por eso es importante que nosotros para ello volvamos a entender ahora sí y se comprende mejor lo que Pablo decía a las iglesias de Corinto, que era un lugar donde había mucho sincretismo, había mucho griego y había mucha combinación con romanos y había mucho sincretismo, ¿sí o no? Había mucha mezcla. Y entonces por eso les decía, tu hablar, tu cantar, se debe de ser, tu orar, debe de ser con entendimiento, porque si no entiendes, entonces ¿cómo vas a expresar un amén de algo que no entiendes? Por eso es importante que nosotros sepamos por qué el uso del aplauso o el uso del amén debe de ser. No está prohibido, les vuelvo a reiterar, no está prohibido, pero hay que saber en qué lugar sí se puede aplicar. Y la otra, lo que les decía yo a mi hermano Marcos y a todos nosotros, dice primera carta a los Corintios 1:10, y con eso nos vamos a despedir, amados hermanos, lo que dice precisamente Pablo. ¿Cuál es la intención de todo esto? Principalmente, ¿cuál es la intención? No de evidenciar, no de ofender, si lo he hecho, de verdad, perdónenme, no es esa la intención, jamás de mi persona es eso, sino de que todos lleguemos a tener un entendimiento, una comprensión de las cosas. Y dice primera carta a los Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y que no lleguemos el día de mañana y es que en Tierra Nueva así lo hacen, y es que en San Juan del Río así lo hacen. No, todos somos una misma iglesia, diferente lugar, pero tenemos una misma doctrina. Y entonces todos debemos de ser de una misma mente y un mismo parecer. ¿Sí, hermana Betsy? ¿Sí? Directo de la Biblia se dice amén. Pero si yo tomo un texto para explicarlo, para dar mi opinión, para agregar algo cultural o histórico sobre el texto, no es necesario decir amén, porque lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo la palabra. Así es. Sí, es que hay veces que dicen su opinión y terminan los demás hermanos diciendo amén. Así es. Bueno, por ejemplo, cuando alguien lee un párrafo en la escuela sabática, ejemplo, ¿no? Está leyendo la escuela sabática el párrafo, al final de cada quien cuando termina de leer ese párrafo dice un amén, es correcto. ¿Por qué? Porque se está mencionando inclusive pasajes bíblicos allí y ya se está dando esa situación en la cual se está dando una explicación dentro de la misma escuela. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante y bueno, como decía mi hermano Emilio igualmente, si alguien tiene alguna duda, algo que comentar, mis hermanos, con todo gusto también estamos para poderlos escuchar, poderles también disipar alguna duda y si no lo sabemos, bueno, pues también investigarlo para que todos tengamos, como les decía, una misma mente y un mismo parecer. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, paz a vosotros.